Y detrás de mí una luz que me está hablando, me relaja, me dice que esté tranquilo, que todo está bien. Llegamos a una ciudad energética, a otro espacio, y esa voz que me hablaba estaba detrás de mí, se colocó delante y era mi abuela fallecida. Conecté con un ser de luz que me mostró muchas de las preguntas que tenía. Para ti, ¿quién era este ser? Ya lo puedo decir abiertamente, y evidentemente era Jesús. Después de tu experiencia cercana a la muerte, ¿has tenido de alguna forma algún tipo de encuentro con los seres o con las personas con que estuviste en Avalon? No a todo el mundo le he contado esto, pero mira, estaba notando que me tocaban en el pecho y pensaba que era mi hija mayor. Iba a abrir los ojos y me dice, tranquilo, no soy Lucía, todo está bien. Y claro, abro los ojos y veo a ese ser dentro de mi habitación. Hola, soy Esteban Vigorú y les doy la bienvenida aquí, en su canal Lo Invisible. Hoy, y a pedido de ustedes, tenemos por segunda vez a Andrés Sampedro, quien hace algunos meses nos compartió su extraordinaria experiencia cercana a la muerte, que ha tenido una tremenda repercusión en el canal, con más de 220.000 reproducciones hasta el día de hoy. En esta ocasión vamos a profundizar en detalles inéditos de su experiencia cercana a la muerte, y no solo eso, por primera vez Andrés hará público una serie de situaciones y experiencias que ha vivido después de su SM. Andrés, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un honor para el canal tenerte aquí nuevamente, y para eso lo que te propongo es hacer como un resumen de tu experiencia cercana a la muerte para las personas que no hayan visto la entrevista anterior, y los que lo hayan visto pueden adelantar esta parte y ver puntualmente los detalles que vamos a ir profundizando de esta experiencia tan extraordinaria que tú tuviste. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues encantado de volver a tu programa y bueno, pues por supuesto con muchas ganas de seguir compartiendo. Como decías, no se pudo profundizar más lógicamente, porque podríamos estar horas, yo creo, hablando de ello. Pero bueno, si podemos resolver dudas que pueda tener la gente y podemos pues dar un poquito de luz en esa oscuridad, pues adelante. Todas las preguntas son bienvenidas. Andrés, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo se desarrolla esta SM y en qué consistió ella? Bueno, pues resumiendo, como dices, para no volver a repetir y contar todo, 13 de mayo de 2017 yo tuve una parada cardíaca. Estábamos en una escuela de baile, mi mujer y yo, a la que íbamos a hacer clases de baile, salsa y bachata. Y bueno, pues yo nací con una lesión de corazón que se me detectó a los 13 años. Me querían poner un marcapasos, pero ya estamos hablando del 2017. En ese momento yo tenía 43 años, si no recuerdo mal. En ese momento tenía muy bajas pulsaciones, tenía 37, 35 pulsaciones, me querían ya poner un marcapasos, pero todavía no me habían avisado de que me iban a operar. Entonces yo siempre digo que tuve que pasar por esta experiencia para ser quien soy hoy, ¿no? Entonces estábamos bailando un sábado por la tarde. Curiosamente yo ese fin de semana tenía que estar fuera, y siempre digo que si hubiera estado en otro lugar, no donde estaba con las personas que me socorrieron y me acompañaron en el proceso, pues hoy no estaría aquí, ¿no? Entonces, lo primero que sentí al caer redondo, desmayarme, porque yo lo que recuerdo es, mi mujer me dice que me caigo, sujétame, y yo no recuerdo eso. Yo solo recuerdo estar flotando y ver mi cuerpo en el suelo. Y cuando estoy viendo eso, ya hay un angelito, una persona que me está haciendo RCP, reanimación cardiopulmonar, y ella curiosamente se iba a su casa y dice que escuchó una voz que le dijo, vete a bailar. Y allí estaba para mí, reanimándome hasta que llegaran las ambulancias, porque, claro, no se hacían conmigo. Yo tenía una parada en la que mi corazón no estaba respondiendo y no sabían qué estaba ocurriendo. Vamos, estuve 20 minutos en reanimación hasta que se hicieron conmigo. Tuvieron que ir 2 ambulancias, entre ellas una UBI móvil, y yo lo que recuerdo es estar flotando en el techo, como en las películas, ¿no? Intentar entrar en mi cuerpo y mi cuerpo me rechazaba, era como rebotaba. Y mientras me hacían la reanimación, yo estaba viviendo toda esa experiencia, pues eso, la gente llorando, corriendo, mi mujer desesperada, y yo lo único que me daba cuenta es que mi cuerpo le estaban haciendo algo y yo quería entrar y no podía. Entonces lo siguiente que hago consciente es que hay detrás de mí una luz
que me está hablando, me relaja, me dice que esté tranquilo, que todo está bien, y yo no hago consciente de todo lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Pero claro, esa luz me tranquilizaba y me decía que todo iba a estar bien. Cuando veo que sacan mi cuerpo, porque sacan mi cuerpo, yo estoy flotando en el techo y esa luz detrás de mí, y me salgo al parque, a la calle, ¿no? De esa escuela, y veo cómo me meten en la ambulancia, se van a llevar mi cuerpo, y esa luz me dice, tranquilo, todo está bien, tu cuerpo va a estar aquí. Entonces, en ese momento, estoy viendo mi cuerpo en un hospital intubado y a la vez estoy viendo cómo entra en la ambulancia. Y yo intento entrar en él, pero mi cuerpo, como digo, me reboto. Y claro, todo esto que yo estoy contando, luego me lo confirmaron que ocurrió. Porque claro, yo lo estaba viendo desde un plano, una perspectiva totalmente diferente, ¿no? De hecho, describí a esa persona, Lourdes, esa niña que me hizo la reanimación, que es una enfermera, y yo expliqué cómo iba vestida, cómo era, y no la conocía de nada. Era la primera vez que nos veíamos, ¿no? Y gracias a ella, yo digo que fue un angelito que me pusieron ahí para hoy estar aquí compartiéndolo. Y bueno, esa voz me dijo que tenía que ir con ella y permitir que ocurriera aquello que estaba ocurriendo. Entonces sus palabras fueron suelta y confía. Ahí yo me relajé y mi cuerpo fue al hospital, me indujeron al coma, estuve 3 días en coma y esa voz que me acompañaba me iba tranquilizando y yo era como un astronauta flotando en el espacio. Iba, eh, no voy a decir volando, yo sentía que tiraban de mí hacia atrás y era como estar flotando, suspendido en el espacio, pero tranquilo, sin miedo, hasta que llegamos a una ciudad energética, a otro espacio en el que empecé a caminar por un camino de tierra, había césped, había árboles, y esa voz que me hablaba estaba detrás de mí, se colocó delante y era mi abuela fallecida. Entonces me abrazó, me dio un beso, y ella fue la que me contó todo el proceso de lo que estaba ocurriendo. También apareció mi abuelo, apareció más gente que había fallecido, un amigo mío, Rafa, que era un chico de unos 150 kilos enorme que falleció, y me dio un abrazo y nos tocábamos, eran físicos. Claro, preguntaba si estaba muerto porque estaba alucinando. Y me decían que no, mi cuerpo iba a estar 3 días de la Tierra en coma. Pero yo iba a encontrar las respuestas que llevaba tiempo buscando. En ese momento de mi vida, yo me dedico a la osteopatía, soy un profesional de la osteopatía, de las terapias manuales y naturales, y estaba en pleno crecimiento tanto profesional como personal. Entonces ahí estaba mi lucha interna entre vamos a decir, lo científico, lo espiritual, ¿no? Pero estaba en esa bifurcación, ¿no? Pero claro, lo que aprendí es que se pueden ir de la mano, que no hay que separarlos, todo lo contrario, ¿no? Se puede ser muy espiritual y a la vez muy científico. Y no tiene nada que ver con la religión, eso también es importante. Entonces, pues allí me enseñaron Avalon. Avalon es mi ciudad energética, es de donde mi alma, quien soy yo realmente, nace y vive. Y me explicaron el motivo de mi encarnación, mi lesión de corazón. Yo no quería encarnar, no quería separarme de mi madre energética, de mi familia, porque hay familia energética y no tiene por qué ser la misma de aquí. También aprendí que muchos de los sueños, sensaciones que tenía de pequeño aquí en este plano, como Andrés, en el fondo no eran sueños ni miedos, sino que eran recuerdos de mi vida, de quién soy realmente, de mi alma, vamos a decir, en ese plano, conexión con mi familia y bueno, todas unas vivencias que aquí pues era un niño de psicólogo que era rarito y que tenía mucha imaginación o bueno, pues miedo a la muerte, miedo a separarse de tus padres, etcétera, ¿no? Entonces, claro, me resolvieron muchas dudas que tenía y también me dieron a entender quién soy. Me dijeron que mi alma se dedica a la sanación porque soy sanador. Aunque me hubiera dedicado a la fontanería, al taxi o a cualquier otra profesión, podía haber llevado una vida plena, pero hubiera desarrollado quién soy realmente. Entonces allí me hicieron entender también el porqué de mis lesiones, de mis bloqueos, del no sentirte del todo feliz en muchas ocasiones, hasta que realmente eh, me expandí y entendí quién soy realmente y cómo utilizar esos recursos, esas capacidades, ¿no? Porque de pequeño siempre he sentido, he tenido esas percepciones, pero me daban miedo por mis creencias, tanto religiosas como culturales, por miedo simplemente a lo paranormal o porque mi mente científica, dedicándome a la medicina osteopática y a todo lo que me he dedicado,
trabajando con médicos y con gente muy científica, chocaba también mis creencias con lo que sentía, con lo que veía y con... Entonces, aquello fue lo que me hizo despertar y comprobar que no estaba loco, que era real y que realmente lo que estamos haciendo aquí es aprender y tenemos que disfrutar. Eso es algo que se nos ha olvidado. Entonces, después de estar allí 3 días de la Tierra aprendiendo, preguntando, vía seres desencarnados que estaban allí, familiares, amigos, gente que no conocía que me saludaba, me alimentaban, me daban alimento porque decían que energéticamente teníamos que reponernos. Claro, no entendemos el alimento, no vamos a entenderlo como el de aquí, aunque sí me alimentaban igual, es más todo energético, ¿no? Es porque somos físicos. De hecho, mi amigo Rafa me pellizcó y yo dije, pero esto es real, me pellizcó y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y claro, era real, era tan físico como nosotros, ¿no? Y, y me hicieron entender lo que es la vida auténtica y lo que es esto, que es como, yo digo que es como el negativo, el original y aquí la copia. De hecho, muchas de las cosas que ocurren aquí en esta vida tienen que ver con el original de nuestra vida real, ¿no? Entonces traemos muchas veces sensaciones, percepciones, actitudes que son nuestras reales. Lo que pasa que aquí nos cuesta acoplarlas, encajarlas o desarrollarlas, ¿no? Pero el que nos guste, por ejemplo, el trabajo de vidas pasadas, ¿no? El que nos guste un tipo de cultura, los romanos, los aztecas, el que nos gusten las películas de indios y vaqueros, el que nos guste el mar, o sea, o que nos dé miedo, las fobias, todo puede venir de vidas pasadas. Entonces allí te muestran, recuerdas todas tus vidas, todo lo que ha ocurrido, es como una conexión con todo el yo, ¿no? No con Andrés, sino con todo el yo, todas mis vidas, toda mi alma, y me mostraron la realidad que luego aquí siempre digo cuesta traer esa información o mostrarla. Yo por lo menos soy incapaz de ponerle nombre. Entonces allí me mostraron todo esto y mucho más. Llegaba el momento de tomar una decisión, me dijeron que tendría que tomar una decisión después de 3 días de la Tierra y la decisión era, después de ver a mis familiares, amigos, ver una ciudad que no me dejaron entrar y no me dejaron entrar porque en esa ciudad estaba mi madre energética, familia, amistades, seres que yo en esta encarnación, sin saber por qué, los sentía y les echaba de menos, porque yo no quería encarnar y de ahí vino mi lesión de corazón. O sea, me mostraron que muchas de las enfermedades y lesiones que tenemos pueden venir de recuerdos álmicos, que bueno, eso es otro mundo. Podríamos estar horas hablando de esto. El caso es que llegó el momento de tomar la decisión y la decisión era la pregunta si quería volver quería volver y seguir siendo Andrés, volver a ponerme el traje, o, o actuando, ¿no? Ser este personaje de esta encarnación, o quedarme allí y ya terminar esta encarnación. Que en principio fue una decisión dificilísima, el decir, es que aquí esto es maravilloso, esto es la realidad. Pero luego echaba en falta también otras cosas, ¿no? Y quería seguir. Realmente mi respuesta fue, quiero seguir aprendiendo y quiero seguir acompañando y ayudando a las personas. Ahora con esta información puedo hacer lo que realmente quiero hacer. Entonces, esa fue mi decisión para volver, ¿no? Me lo permitieron, bueno, conecté con un ser de luz que me mostró muchas de las preguntas que tenía, me las mostró, no es que me las explicara, sino que me las mostró a través de él. Eh, un ser, el primer ser extraterrestre que vi como tal, un ser de luz que era como una lámpara gigante, me puso un marcapasos energético porque me dijeron que cuando despertara de mi cuerpo físico, mi cuerpo necesitaba ayuda. Ese marcapasos que llevaba años que me querían poner, ya me lo tenía que poner porque mi cuerpo no reaccionaba. Era como poner la batería al coche. Si no hay batería, no arranca, ¿no? Entonces, ese ser de luz, vamos a llamarle extraterrestre, pues yo así lo sentí, me puso un marcapasos energético, me explicó que era como un chakra que se acoplaría al marcapasos físico para que no hubiera rechazo ni problemas. Y ahí me explicaron las personas que tienen rechazos cuando hay trasplantes de órganos, cuando ponen prótesis, cuando hay algún tipo de trabajo en el cuerpo y hay rechazos es porque no se hace energéticamente el trabajo en esos cuerpos. Entonces, bueno, ahí aprendí un montón que como te puedes imaginar, como os podéis imaginar, para mi consulta me ha ayudado muchísimo a acompañar a las personas en sus procesos, ¿no? De recuperación. Entonces, bueno, decidí volver, por eso estoy aquí, ¿no? Y el viaje de vuelta pues fue tan espectacular como todo, ¿no? Ahí me encontré, mi abuela pidió permiso para, para traerme de vuelta, se lo concedieron.
y ella fue la que igual que me llevó allí, me trajo de vuelta. Y el viaje fue diferente porque ahí yo ya era consciente de toda esta información y fue como entrar en una terminal de trenes, de aeropuerto y ver seres de todos tipos. Yo digo que es como la película de Men in Black o La Guerra de las Galaxias, esas terminales que salen que hay un montón de humanoides, extraterrestres de todo tipo y me saludaron dos extraterrestres, un ser que era como un demonio gigante que me decía que era un amigo mío que había estado en distintas vidas acompañándome, pero que no me acordaba de él porque yo no estaba allí del todo, no estaba muerto, simplemente una parte de mí estaba allí y que ya nos volveríamos a ver y seguiríamos, pues eso, ya hablaríamos de nuestras batallitas. Luego había otro ser extraterrestre, el típico gris bajito que decía que le había ayudado a su mujer y a sus hijos a venir a ese plano, a ese mundo. Entonces, claro, yo no tengo recuerdo de esto, simplemente me lo contaban y era como una certeza de saber que era verdad, pero yo no tenía recuerdos como tal, porque realmente eh, no estaba del todo allí, vamos a decir, no estaba muerto, ¿no? Seguía conectado a mi cuerpo físico. Entonces, el viaje de vuelta fue como encontrarme con ya esa- esas, eh, esas informaciones que ya fueron como, madre mía, ¿cómo puedo acceder yo a esto si no hubiera muerto, ¿no? Yo digo que soy tan bruto que me tuvo que morir para entender todo aquello, ¿no? Entonces, claro, me vino mucha información de golpe que a día de hoy sigo bajando. Digo que no me pude traer todo de golpe o no puedo explicarlo. Es muy difícil para mí poner palabras a todo lo que viví, sentí y ocurrió. Entonces, el viaje de vuelta fue a través de ese túnel. Cuando salimos del túnel, llegar a mi cuerpo en el hospital, que estaba intubado, y me iban a despertar. Entonces mi abuela me dijo que si quería volver al momento de entrar en mi cuerpo o si quería volver y ya quedarme allí con ella, mi cuerpo se desconectaría y fallecería, ¿no? Moriría. Entonces hasta el último momento no decidí si entrar. Y ella me dijo, date prisa, decide, porque mira, alrededor de mi cuerpo había un aro de luz que me protegía y me dijo, expande tu mirada. Y estaba lleno de sombras de desencarnados que intentaban apoderarse de mi cuerpo. Entonces ahí mi abuela me explicó y entendí lo que era la posesión, un trastorno bipolar, la esquizofrenia, porque hay que entender que hay personas con realmente problemas de este tipo, son algo mental y algo psicológico, pero también está añadido lo espiritual. Muchas personas a día de hoy que yo trabajo con ellas tienen diagnósticos de este tipo y no son reales, pero otras sí. Entonces hay que siempre trabajar con los profesionales adecuados, ¿vale? Pero he tratado o he visto a personas que han sido tratadas por psiquiatras o por exorcistas y se les ayuda de una manera mucho más sencilla, que es exponiendo esta información y esta realidad que mi abuela me mostró en ese momento así. Lo aprendí de golpe, ¿no? Entonces vi una realidad que era totalmente como yo creía o pensaba o sentía, pero no terminaba de creerme y ahí lo comprobé. Entonces eso es lo que me ayudó en mi experiencia, ¿no? Total que tuve que entrar en mi cuerpo para seguir siendo Andrés y ahí es donde me puse el traje y hasta el día de hoy. Claro, toda esta experiencia me ha ayudado, la he resumido mucho, ya lo sabes, pero toda esta experiencia me ha ayudado a ser quien soy, ¿no? A día de hoy. Y aprendí un montón en ese viaje, tanto de ida como de vuelta, y mientras estaba allí me fueron respondidas muchas mm, dudas que he tenido, preguntas existenciales, que a día de hoy pienso que muchas de ellas incluso ya sabía las respuestas, pero no me las quería creer, no me las podía creer en este plano, ¿no? La mente es nuestro mayor bloqueo, siempre digo eso. Pero bueno, básicamente esa fue la realidad, ¿no? Esa fue la experiencia, la ECM, que yo ni siquiera sabía lo que era una ECM. Contactó conmigo luego un doctor, el doctor Juan José López Martínez, y fue el que me explicó que esto era real, que había muchas más personas que le había ocurrido, millones de personas de hecho, que hay mucha documentación sobre el tema y yo no sabía ni quién era Chico Javier, ni lo que era una ECM en sí, ni no tenía nada de esa información y ahora, lógicamente, ya sí he aprendido a utilizar toda esta información para lo que venía a hacer, seguir acompañando y ayudando, pero ahora desde un lugar mucho más amplio, ¿no? Desde otra experiencia diferente. Andrés, gracias por este resumen tan detallado. Para quienes no hayan visto la entrevista completa de Andrés, es la entrevista número 32. Así que si les interesa profundizar en los detalles de esta experiencia cercana a la muerte, lo pueden ver en la entrevista número 32 del canal. Andrés, dentro de tu experiencia, tú nos relatabas que habías tenido un encuentro con un ser de luz, un ser luminoso que se te presentó
y que este ser de luz en algún momento tú pudiste ver a través de él muchas cosas, incluyendo el origen del universo. Pero en ese momento no nos aclaraste si tú entendías que este ser era alguien en especial o no. Para ti, ¿quién era este ser? Bueno, aquí tengo que aclarar que cuando yo cuento esta experiencia, cuando sale esa persona, porque le veía como una persona, aunque con mucho poder, yo no le quiero poner nombre cuando lo explico, porque cuando cuento la ECM, por no inducir a nadie a creencias religiosas, a dogmas, y, nada por el estilo, ¿no? Yo veo, me dice mi abuela, hay otra persona a la que tienes que conocer, y cuando sale caminando por de la ciudad, llega hasta mí y me dice mi abuela, ¿sabes quién es? Y yo digo, no sé quién es. Pero lo primero que sentí fue un poder horrible, vamos a decir, o sea, un poder enorme. Y de hecho, o sea, fue una sensación de, no de miedo, o de miedo, vamos a decir, pero de sensación de, madre mía, ¿no? Es todopoderoso, vamos a decir. Y, y me estremecí. Entonces ella me dijo, bueno, aunque no sepas quién es, él te puede contestar a lo que tú necesites. Y claro, él hablaba conmigo mentalmente. Yo antes de hacerle la pregunta ya tenía las respuestas. Entonces, este ser yo sabía quién era, siempre lo he sabido, pero realmente en terapia regresiva con mi amigo el doctor Juan José López Martínez sacamos mucha información de toda esta experiencia y él fue el que me hizo reconocer quién era. Entonces, ya lo puedo decir abiertamente porque aquí no estoy contando la ECM, sino estoy respondiendo a estas dudas y evidentemente era Jesús. Jesús es Dios, ¿no? Entonces, para mí Jesús es la forma humana de Dios, no tiene nada que ver con como lo entendemos a través de la religión. Yo, perdonadme, pero eh, tengo muy diferenciado lo que es la verdad de lo que nos han vendido de la religión y de las creencias, ¿no? Lógicamente, por mi edad, por mi situación, por la familia en la que nací, pues sí, estoy bautizado, he hecho la comunión, estoy casado por la iglesia no por creencia religiosa, sino porque me pareció una ceremonia bonita cuando me casé con mi mujer, pero no tengo una doctrina religiosa como tal, pero claro, cuando hablo de Jesús no quiero que la gente piense en eso, precisamente, por eso nunca le puse nombre. Pero claro, era Jesús. Y de hecho, cuando yo le hago preguntas, él me dice que mira a través de sus ojos y él no es que me lo cuente, es que me lo muestra. A través de él me muestra toda esa realidad de lo que yo le quise preguntar, que a día de hoy también digo que por qué le pregunté ciertas cosas que ya en el fondo ya sabía, era como recordarlo, o que realmente no me solucionaron nada, era simplemente sentir que era así y punto. Y a día de hoy esas respuestas ni siquiera las puedo expresar con palabras como debería, porque es muy difícil comprobar o explicar cómo es la creación del universo, la realidad, el comienzo de todo, cuando ya es. Ni siquiera es nada comenzó, sino que ya era. Entonces, es muy difícil para mí expresar esas respuestas que me llegaron a través de él, que él me lo mostró. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si hay que poner el nombre, te digo Jesús. Andrés, yo entiendo que tú estuviste, bueno, tú visitaste tu ciudad energética, como la defines, Avalon, y en esta ciudad energética tú estuviste fuera de la ciudad, por lo que yo entiendo, estuviste como en una suerte como de parque externo a la ciudad, ¿no es cierto? Un lugar bonito donde pudiste estar ahí, pero no pudiste acceder a la ciudad por lo que tú nos contabas que era por un tema de tus padres o tu madre espiritual. Ahora, ¿tú entendiste que había detrás de los muros de Avalon? ¿Tú entendiste que cómo era esta ciudad? ¿Tuviste alguna idea? ¿Pudiste ver algo? Lo sentía, era vida, era pura vida. Yo siempre digo, recomiendo las películas Nuestro Hogar, de Chico Javier. La película, bueno, la historia de Chico Javier, las películas cuentan, ¿no? La conexión de este medium con estos hermanos o estos seres que le cuentan cómo es la vida espiritual. Entonces, yo esa película, después de despertar del coma, un amigo, un fisioterapeuta que trataba a mi mujer, me dijo, esto que nos has contado me recuerda mucho a una película que vi hace tiempo y cuando vi esa película dije, no me lo puedo creer, es que es así. Entonces yo no entré en esa ciudad, ahora entendemos por qué, ¿no? Porque si hubiese entrado, me hubiese quedado allí, no hubiera tenido capacidad de volver porque me hubiera reencontrado con la que es mi madre energética, mi madre álmica, ¿no? Hay que tener en cuenta las familias álmicas, las conexiones álmicas, aunque todos somos hermanos, vamos a decir, todos venimos del mismo lugar,
incluso los seres más odiosos. Y bueno, todos venimos del mismo lugar. Que eso es una idea que también mucha gente le cuesta entender, como una persona, un asesino, un violador, una persona malvada puede ser un ser de luz. Pues todos somos seres de luz, incluso el demonio es un ser de luz convertido, ¿no? También ahí están los contratos álmicos, que bueno, es un tema también para desarrollar. Pero en esa ciudad lo que existía era la pura vida, era la vida familiar, la vida. Era como una ciudad, igual una vida que hacemos aquí en cualquier otro país, ciudad, pero a nivel álmico. Es decir, son seres energéticos, pero son reales, son creaciones reales, vida real. Y cada uno tiene su cometido y su disposición. De hecho, yo he tenido la posibilidad de mi madre biológica, mi madre encarnada, una vez que falleció, lo cuento además, es una de las experiencias que cuento en el libro de Juan José López Martínez, en el que colaboro, en su último libro, eh, en el que yo pude conectar con mi madre cuando ya estaba en ese plano, y estuve con ella charlando, hablando, incluso tomando algo, sentados en una especie de terraza tomando algo, y me dio un mensaje muy bonito, y ni siquiera ella me llamó. Me dijo que había entendido que yo estaba allí y fue a verme y a saludarme. Entonces, esas conexiones en esos planos, en esas ciudades, las podemos hacer sin necesidad de, como estuve yo en coma, de morir, los astrales, y bueno, muchas circunstancias que se pueden dar a través de la meditación o de la conexión, se puede llegar a ellos. Entonces, en esa ciudad lo que hay es la vida, lo que hay es la verdad. Para mí lo que había ahí era todo lo que es mi verdad. Entonces, no entré, no lo vi, pero lo sentí. Y cuando vi esta película de Chico Javier, Nuestro Hogar, la uno y la 2, que la 2 hace poco que también la han sacado, y es que describe cosas que yo describí en su momento. En Nuestro Hogar 2 describen esos sillones en el que estoy sentado y estoy meditando, esos jardines por los que paseo. Cuando he visto Nuestro Hogar 2 he dicho, madre mía, es que es tal cual, ¿no? Entonces, para mí esa ciudad es mi ciudad, mi hogar, ¿no? Andrés, y cuando Jesús se te presenta, ¿él venía de Avalon? ¿Estaba ahí en Avalon? Sí, salía de. Tengo que decir que me explicaron que las ciudades hay miles, millones de ciudades energéticas, pero para el alma el espacio y el tiempo no existe. Igual que yo estaba viendo mi cuerpo en la ambulancia entrar, a la vez lo veía en el hospital intubado, ¿no? Entonces, las ciudades, igual que yo puedo coger un avión e ir a Argentina, o un coche e ir a Barcelona, o igual que podemos movernos en distintos, desplazarnos, ¿no?, en distintos medios, energéticamente los desplazamientos ocurren también de otra manera, pero está todo conectado. Entonces, no quiere decir que Jesús viva en Avalon. Él estaba allí para mí en ese momento, para mostrarme una realidad o ayudarme, acompañarme, pero seguramente Jesús, que es la forma física o humana de Dios, estaría en mil sitios a la vez o en todas partes, ¿no? Entonces, yo lo que entendí es que en ese momento estaba allí para mí, pero no quiere decir que viva en Avalon, por supuesto, pero sí salía de dentro de la ciudad. A lo mejor estaba viendo algún amigo, algún familiar, no lo sé. Claro. También tú nos contabas en tu entrevista que las personas se veían como nosotros, como físicamente como nosotros, probablemente se Totalmente. veían bien, me imagino que estaban sanos, ¿no es cierto? Tú veías las personas, habían mayores, gente mayor, gente menor, o eran todos más o menos de la misma edad. Y tú nos contabas también que las personas tú las veías como con ropas, que en general eran como una suerte de túnicas o ropas como livianas y Ujú. de colores claros, de colores claros. Siempre. ¿Tú tienes alguna idea por qué era así? Y me llama la atención porque se parece un poco o sea, se parece bastante a los relatos del libro Nuestro Hogar, donde Exacto. tiene que ver precisamente, describe ese mismo tipo de indumentaria, ¿no? Es que es muy curioso, yo os aseguro que esa película no la vi hasta después de mi experiencia, ¿eh? Yo no sabía ni quién era Chico Javier, ni por supuesto Nuestro Hogar la había visto. Y mira, esta respuesta sale en Nuestro Hogar, porque hay un momento que a André Luiz, el protagonista de la película, le dicen, ven conmigo que te voy a enseñar a confeccionar ropa energética, o la frase es algo así, te voy a enseñar a confeccionar ropa aquí. Entonces, claro, a mi entender, lo que entiendo a día de hoy, después de haber visto esa película además y tener esa experiencia, es que la ropa también es energía. Yo hubo un momento que mi abuela me estaban dando una naranja, una especie de naranja, pues no era una naranja en sí, no sabía igual. Y yo dije, ¿pero esto cómo se come? Y me dicen, como quieras. Entonces la di un bocado con cáscara, vamos a decir, y luego la pelé
Y dije, ¿qué hago con esto? Y se lo di a mi abuela y dijo, trae. Porque claro, lo puedes tirar al suelo, o no, allí no había papeleras, o yo no las vi. Me dijo mi abuela, trae. Y fue cogerlo y desaparecer. Fue como convertirlo. Como un truco de magia. Y mi abuela me dijo, la energía se transforma, ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, yo recuerdo que ella lo cogió y fue como tirarlo al suelo o guardárselo, pero desapareció. Se creó algo de esa. Además es que ahora mismo, según lo estoy contando, lo que recuerdo, no sé si se lo guardó o lo tiró, pero desapareció. Entonces la energía se transforma. Entonces las ropas, igual que el alimento, igual. Me han preguntado si tienen órganos, si van al baño. Digo, yo no lo sé porque yo no fui al baño, ni fui. Pero lo que tengo entendido y lo que yo sentía es que energéticamente, tanto órganos, huesos como ropa se transforma, porque no es como somos aquí de materia de otro tipo, ¿no? Entonces hay que entenderlo como algo sólido, energético a la vez, que se puede modificar, transformar y crear, pero no sé cómo explicarlo de otra manera. Es así mi manera de entenderlo y de sentirlo, y yo creo que ya poco más puedo añadir. Es complicado, ¿eh? Para mí me cuesta mucho poner palabras a esto porque sigo diciendo que hay cosas que las sé, las siento, pero me cuesta mucho expresarlas y hacerlas, mostrarlas a los demás para que las puedan entender, porque a mí me cuesta. Sin duda. Yo me imagino que quedan cortas las palabras. Mm, Andrés, bueno, hemos hablado acá de nuestro hogar, de Chico Xavier, y ya que estamos tocando el tema, ¿qué piensas de Chico Xavier? ¿Tú antes no conocías a Chico Xavier y después de tu experiencia tú viviste, o sea, tú conociste a este personaje, que por lo demás es un personaje muy potente y es un personaje, un medio muy famoso en Brasil, muy reconocido en Brasil? De hecho, sin ir más lejos, Brasil lo propuso en algún momento como candidato al Premio Nobel de la Paz. Hay ujú. plazas, hay calles en Brasil con su nombre, es una persona muy conocida en Brasil. ¿Qué piensas de este personaje? Pues yo pienso no es un personaje, es el personaje, ¿no? Eh, yo de hecho he visto la película de su historia y me parece hasta cruel. O sea, espiritualmente, energéticamente, me parece como que le han utilizado para dar un mensaje desde la crueldad. Es como Jesús, ¿no? Que se sacrificó por la humanidad para mostrar una realidad que mucha gente no ha entendido, ¿no? Siempre se ve ese abandono de Dios a su hijo, no tiene nada que ver con eso. Es como el sacrificio que se hizo para mostrar una verdad. Pues yo a Chico Javier le veo como un elegido, un elevado, alguien que yo creo, yo no hubiera podido dedicarme de lleno, soltar toda su vida, su familia, la crítica que llegó a televisión, a radio, le criticaron. eh, Escribió, creo, más de 400 libros, donó todo lo que ganó de hecho, creo que creó escuelas para gente pobre, o sea, hizo una labor social y humanitaria que creo que hay que valer, no todo el mundo está preparado para soltar de esa manera. Y claro, esa manera de soltar y confiar, que yo digo que son las palabras que más me ayudaron en mi vida, yo a día de hoy no soy capaz de hacerlo como él, ¿no? Entonces, para mí, Chico Javier, aparte de una persona, no una persona, un ser de luz ascendido, para mí es un mesías. O sea, yo creo que hay que valer y estar preparado para hacer lo que él logró y hacer lo que él llegó a conseguir. Y lógicamente le utilizaron a él porque era el que podía y estaba preparado para ello. Pero para mí es tan elevado, vamos, no es un medium cualquiera, es un ser ascendido. Yo le veo como un sacrificado, hizo un sacrificio de su vida a todos los niveles para la humanidad. Y claro, cuando conocí su historia, he visto su película y vi nuestro hogar, fue como, ¿y esta información nadie la tiene? ¿Por qué no está ahí? Claro, yo no había accedido a ella hasta ese momento, pero ya estaba ahí, ¿no? Entonces me parece que hay que conocer realmente toda su grandiosidad. Creo que poca gente puede llegar a hacer a conseguir lo que él consiguió. Claro que sí. Mucha gente ha preguntado después de la entrevista anterior con Andrés respecto a las películas, los libros, y yo siempre le respondo que la película se llama Nuestro Hogar, está uno y dos. También Andrés mencionaba La Cabaña anteriormente, y este libro, porque está basado en un libro de Chico Xavier, está en calidad de audiolibro en el canal, por si de repente quieren verlo.
Andrés, ¿tú cómo entiendes que funcionaba Avalon? ¿Había como una jerarquía, una estructura, un orden? ¿Cómo lo ves eso? Pues fíjate si tiene que ser así. De hecho, esto a mucha gente le rechina, ¿no? Yo digo que cuento lo que me ocurrió y lo cuento como lo viví y como lo entendí, ¿vale? Pero esto a mucha gente le resuena, no le resuena, le rechina, porque bien, entonces allí hay jerarquía, no es todo paz, luz y amor. Digo, no, vamos a ver. Si no hay jerarquía, hay anarquía. Entonces tiene que haber un orden, ¿no? Así lo entendí yo. Mi abuela, fíjate que estamos hablando de Jesús, que estaba allí hablando conmigo, mostrándome una verdad, una realidad, que fue una experiencia, te lo estoy contando ahora y me estoy estremeciendo, porque claro, no era consciente de toda esa información hasta que la he podido aceptar, ¿no? Me ha costado mi consultas también, ¿eh? Me ha costado mis terapias. Entonces, eh, claro, mi abuela pidió permiso, le dijo a Jesús, ¿puedo acompañarle yo para volver a su cuerpo? Y él dijo, yo no tengo autoridad, no tengo potestad, fueron sus palabras, para darte ese permiso. Y dijo mi abuela, voy a preguntar. Y él dijo, no, quédate con tu nieto por si no te dejan pasar más tiempo con él. Y yo voy a preguntar. Y él se marchó andando por el caminito que vino, entró en la ciudad y al rato, unos pocos minutos, volvió y dijo, sí te lo permiten. Entonces, eso me hace entender que hay ministerios, ministros. Volvemos a la película Nuestro Hogar. Es que en esa película cuentan esto de tal manera que yo cuando lo vi dije, es que tiene que ser así, es que es así, ¿no? Entonces, aun siendo Jesús, aun siendo Dios, Él no se salta ese protocolo, no se salta. Hace poco alguien me dijo, qué humildad, ¿no? La de este ser, que yo no le había puesto nombre en ese caso, no la había nombrado, y me dijo, qué humildad la de este ser, que aun siendo quien era, porque él lo entendió también, dice, pide permiso, va a, no se salta, ¿no? Ese protocolo. Dije, pues sí, lógicamente esa es la grandiosidad de los grandes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, eh, claro que hay jerarquía, claro que hay autoridades, claro que tiene que haber un orden, porque si no sería una anarquía y aunque espiritualmente, de hecho me estoy encontrando gente muy espiritual, muy ascendida o así se lo creen ellos y precisamente son los que están más perdidos en este caos y en este orden, porque tiene que haber eh, un orden, tiene que haber una autoridad, tiene que haber una posibilidad también de elegir todo esto, de que nos permitan de aconsejarnos, de dejarnos aconsejar. Si todo es como pensamos, estamos flotando en el limbo y no hay nada que hacer, para mí eso es un error, estamos equivocados. De hecho, como os decía antes, yo he estado con mi madre fallecida, mi madre carnal, he estado con ella en el otro plano y ella me dijo, bueno, me voy, que ya me tengo que ir, que aquí también trabajamos y tenemos cosas que hacer. Y fue una sensación de, pues claro, si es que tiene sentido, tiene lógica, ¿no? De hecho, nos llenamos la boca de hablar de nuestros guías que nos acompañan, nos guían, nos llevan, y esos no están trabajando, esos nadie les dice también cómo acompañar, cómo hacerlo, o les enseña o les muestra. Pues claro, claro que hay orden y hay una jerarquía. Ahora, el cómo y el qué, pues esto será cuando estemos allí, lo entenderemos. De hecho, a colación de esto que estamos hablando, a mí muchas veces me dicen, entonces te obligan a encarnar, porque si tú no querías encarnar y tu lesión viene de aquello, digo, no es que te obliguen, tú decides venir. Otra cosa es que te digan, mira, es que si no encarnas en un periodo adecuado, en un plano adecuado, en un lugar, pues no vas a vivir las experiencias que necesitas vivir para tu crecimiento álmico, tu crecimiento personal y tu desarrollo. Entonces yo puedo decidir venir a África, venir a Argentina, a Estados Unidos, a España. Podemos decidir muchas cosas y en una familia pobre, rica, o tener actitudes, situaciones, vamos a llamarlas, de Asperger, esquizofrenia, enfermedades. O sea, venimos ya con muchas situaciones ya incluso pactadas para aprender ciertas cosas que mucha gente lo ve como un castigo divino incluso, o lo ve como un error, un fallo. No. Hay que entender que ahí hay mucha información detrás de todo esto, incluso detrás de las personas que enferman o que se vuelven crueles, malvadas. O sea, detrás de toda... Yo recomiendo La cabaña. Me parece una película en la que se expresa y explica toda esta información que estoy intentando decir y yo mismo me estoy creando un galimatías porque es muy complicado, de verdad. Entonces yo recomiendo ver La cabaña porque explican algo tan complicado de una manera muy sencilla. De verdad que esa película también me abrió
me abrió o sea, fue una manera de decir, madre mía, por fin alguien lo explica de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces la recomiendo para que cada uno lo interprete también como pueda, como quiera, pero resumiendo, tenemos que entender que no es todo, se acabó, estoy flotando en el limbo y todo es perfecto. No, tenemos que seguir creciendo y aprendiendo y continúa la vida. Y entonces, como continúa la vida, tenemos que seguir aprendiendo y disfrutando. Y el poder venir aquí es una oportunidad, sí, desde el dolor, el sufrimiento, lo material, lo duro, pero gracias a esa oportunidad crecemos y aprendemos más de lo que nos imaginamos. Lo que sí es cierto que cuando estamos en estado expandido de conciencia, cuando estamos en otros planos, no se siente igual es como, por poner un ejemplo, yo muero, me quedo allí en Avalon y veo que mi mujer aquí se casa, tiene hijos y sigue su vida. Pues yo allí no estaría preocupado ni diría, es que me está engañando. No, es que estaría contento porque ha rehecho su vida y es feliz y seguramente ella me echaría de menos. Pero si ahora es feliz y tiene su vida, yo me alegraría, porque no existen los celos, no existe de la misma manera esa conexión, para que me entendáis. Ahora es muy difícil para la mente comprenderlo, pero eso es la mente. Claro que sí, no existen los apegos que tenemos nosotros aquí. Se No de la genera misma manera, eso está claro. Claro que sí. Andrés, hay un tema que es interesante que tú abordaste de alguna forma. Respecto a los pactos de alma, tú contabas en tu entrevista anterior que tus abuelos eran pareja álmica y que en la Tierra no se llevaba muy bien, pero en el otro plano estaban perfectos. ¿Podrías profundizar en eso? Pues sí, la primera sorpresa me la llevé yo cuando apareció mi abuelo, que además, curiosamente, luego me explicaron el motivo, él estaba más joven, yo le veía como más joven, más y mi abuela más mayor, pero sanos los dos, como tú decías. Ahora los reconocía físicamente a los dos. Y claro, el que él estuviera más joven es porque como que estaba reseteando, digamos, porque iban a volver a encarnar. Yo creo que mi abuelo ya está encarnado aquí, ¿no? Y si no, lo estará en breve, pero me dijeron que él se estaba preparando como para volver. Y que eso es muy curioso, ¿no? Por lo menos para mí. El caso es que ellos se casaron. De hecho, mi abuelo, ese abuelo era mi abuelastro, era el padrastro de mi madre, no era mi abuelo materno realmente. Para mí fue mi abuelo porque fue el que me crió. Yo al papá de mi mamá nunca le conocí. Entonces, eh, mi abuela se casó de segundas con este hombre, era mi abuelo, y al final de pues en los últimos años yo tendría a lo mejor 15 años, o sí, más o menos a lo mejor alguno más, puede ser que alguno más. Es que esto es una cosa que llevo fatal las fechas, ¿vale? Pero vamos, yo recuerdo a mi abuela que perdió la cabeza. Ella era medium, trabajaba, bueno, además tenía una energía y un poder brutal, pero digo que no lo supo sostener, no supo, no tuvo las herramientas como he podido tener yo ahora en esta ocasión, y ella me ha ayudado, por supuesto, o las capacidades que tenemos hoy en día o las posibilidades, mejor dicho, que tenemos hoy en día de acceder a información para prepararnos, tanto como terapeutas, como medium, como cualquier otro, como un cirujano, ¿no? Hoy tenemos unos medios que hace años no. Pues mi abuela, como medium y como todo ese trabajo que hacía, digamos que perdió un poco los pies, ¿no? Perdió un poco los pies del suelo y precisamente empezó a tomarla contra mi abuelo y ella terminó mal, terminó enferma. Y claro, se separaron, ella falleció y él rehizo su vida, se volvió a casar y demás. Entonces, aquí fue como un amor-odio, ¿no? Fue como una relación que terminó muy mal hasta que ella falleció, enferma, y cuando yo les vi allí, mi sorpresa fue el verles darse un beso, abrazarse y un amor auténtico. Entonces me dijeron que ellos habían decidido venir aquí, son pareja álmica, decidido venir para vivir una experiencia, pero salió mal. Ahí está el libre albedrío, las malas decisiones, ¿no? Si mi abuelo no acompañaba a mi abuela en su poder o ella eh, no supo sostener todo ese poder que tenía, pues eso les rompió esa relación que tenían y rompió ese pacto. Y ahí existe otra cosa que creo que es muy interesante, el libre albedrío. Yo estoy harto de escuchar diariamente lo de todo es como está pactado, todo es de esta manera y todo es, yo ya había decidido volver, eso ya estaba hablado. No, yo decidí volver y hubiera podido decidir quedarme y estuve a puntito. Entonces, para mí eso es el libre albedrío. Entonces,
eso de que todo está escrito y todo va a ser tal y como... Yo no estoy tan de acuerdo en ello, ¿vale? Para mí el libre albedrío es, tienes esta posibilidad. Entonces ellos tuvieron las opciones de tomar decisiones y en algunas se equivocaron y en otras acertaron, pero eso les llevó a que su pacto álmico de amor universal, o como lo queramos llamar, no llegó a florecer de aquella manera y se equivocaron, pero podrán repetirlo en otra ocasión, si tienen que volver, para seguir intentándolo, ¿no? Entonces, por supuesto que nos podemos equivocar y para mí ese es el libre albedrío, pero eso no quiere decir que cuando estemos en estado expandido de conciencia, cuando volvamos a Avalon o donde sea, de donde seamos, no estemos plenamente enamorados y felices y conscientes de toda esa información. Entonces, sé que para la mente toda esa información es muy difícil de entenderla y comprenderla desde aquí, pero cuando estamos allí es como todo es perfecto, todo está bien y no te preocupa nada de esto. Para mí, yo lo sentí así, no lo entendí, lo sentí así. Y es que es real. Entonces, es muy complicado entender que una persona que te ama se vuelva contra ti, te haga daño, incluso intenta asesinarte, ¿no? Pues a día de hoy también hay que entender el sacrificio que se hace ese alma para convertirse en la peor persona, para hacerte también a ti aprender de esta experiencia. Entonces, a veces ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos, es lo que quiero decir, ¿no? Volvemos a La cabaña. La cabaña es una película donde explica muy bien esto. Creo que es una película que también hay que verla para entender mucho de esto que estoy intentando explicar, porque para mí es muy difícil, de verdad, ponerle palabras a esto. Bueno, ya saben, Nuestro Hogar y La Cabaña, las películas recomendadas por Andrés. Andrés, en un momento en tu SM tú tuviste una experiencia bien especial que fue en con un terminal, como un terminal espiritual. ¿Podrías profundizar en eso? Porque me llama la atención y a veces he pensado si en ese terminal, por ejemplo, es un terminal donde llegan seres o personas de distintas ciudades energéticas para llegar, para venir a la Tierra. ¿Cómo tú lo ves eso? Sí, pues prácticamente es así. Yo mi sorpresa fue cuando mi abuela le permiten llevarme de vuelta a mi cuerpo físico, a volver a mi vehículo. Entonces nos despedimos de todas las personas que estaban allí, de todas las seres, ¿no? Incluido Jesús. Y empezamos el camino de vuelta. Y fue como empezar a caminar y de pronto entrar en un túnel. Yo digo que es como el túnel del metro, del tren, ¿no? Pero no había vías. Era el camino por donde estaba en el jardín caminando. De pronto aparecía en ese túnel y al fondo se veía el final del túnel, pero no una luz como cuando vas al más allá. Todo lo contrario. Era como cuando entre por ahí llego a mi cuerpo, ¿no? Entonces, claro, mi sorpresa es cuando voy por ese camino y aparece los andenes, porque eran andenes como en el metro, como en el tren, y veo cristaleras enormes como los aeropuertos, y había seres humanoides de todo tipo, extraterrestres, vamos a decir. Yo sé que a las personas que son muy religiosas esto les rechina, pero es que es así, yo cuento lo que vi, ¿no? Entonces, hay seres de todo tipo, distintas, no se puede describir el universo, el tamaño, ¿no? Esto es infinito, vamos a decir. Entonces, hay miles de razas, humanoides, seres de todo tipo, distintos planos. Entonces, yo allí veía seres incluso con mochilas, con maletas, como una terminal de un aeropuerto o de un tren. Y me dijo, claro, yo dije, ¿esto qué es? Y mi abuela me explicó que era una terminal donde había seres volviendo, regresando de su encarnación. Claro, iban acompañados algunos de sus guías, vamos a decir, y otros estaban esperando que fueran a buscarles. Estaban ahí como esperando a que les fueran a buscar, ¿no? Y otros iban a encarnar, iban en distintos planos, ciudades, pues iban a encarnar, vete tú a saber dónde. Pero claro, hay gente que me ha preguntado, pero si eso eran almas o eran cuerpos, pues yo creo que era una mezcla de todo, era como un punto de transición, ¿no? E igual que yo estaba allí, álmicamente, no estaba en mi cuerpo físico, pero estaba yo. Entonces supongo que ellos, muchos estarían en situaciones parecidas para volver, regresar o empezar. Entonces, yo lo que vi que era como un punto de transición, un punto de inflexión, era como un comenzar o regresar a mi casa. Y era todo tipo de seres diferentes. Era muy curioso. Pero yo entiendo que mientras los seres que estaban ahí tenían claro en qué estaban, digamos, pero cuando salen de ahí y llegan, quizás, por ejemplo, pensamos nosotros en la Tierra, a nosotros se nos olvida eso, pero cuando estamos ahí volvemos, como que
retomamos el recuerdo de esa experiencia y no nos parece nada extraño, es como lo normal, ¿no? El Claro, aeropuerto antes del viaje. claro, en ese momento tú eres consciente de esa información. Otra cosa es que cuando encarnes o vuelvas al cuerpo recuerdes o no, ¿no? Entonces yo en ese caso, claro, me estaban mostrando situaciones, o sea, me estaban mostrando imágenes y cosas que ahora las recuerdo, pero si yo estuviese muerto y me estuvieran llevando a encarnar de nuevo, de bebé, a volver a nacer, pues seguramente a lo mejor esa información, si no la recuerdo o si la recuerdo de niño a los 7 8 años, que es cuando el cerebro hace el clic, ¿no? Es cuando encarnamos de una manera más física, es cuando se nos borra toda esa información. Es cierto que hay personas que no se borra del todo o tenemos destellos, recuerdos, que a mí me pasaba de pequeño. De hecho, yo tenía sueños recurrentes de pequeño de sentir naves que venían a buscarme, de buscar a mi mamá y cuando me decían, no, es que no está, está trabajando o está en una misión. Claro, yo pensaba que era, o según los psicólogos, era miedo a la muerte, miedo a que tu madre te abandone, miedo a que tus padres se separen, y no, eran recuerdos míos de Avalon. O sea, de yo viviendo en Avalon, cuando mi madre encarnaba y yo no, o cuando nos separábamos de alguna manera. Entonces, esto es un poco igual, ¿no? Tienes recuerdos, pero luego cuando llega el momento desaparecen y pueden volver a aparecer para reencontrarte, para saber quién eres. Entonces, claro, cuando tenemos situaciones de mediunidad o de trabajamos en terapias con registros, constelaciones, con terapias energéticas, pues muchas veces conectamos con todas estas sensaciones de vidas pasadas o de... Pero claro, hasta qué punto cada uno tiene esa capacidad o puede llegar, yo creo que mucha gente incluso en este plano se vuelve loca y la locura es una manera de salir de toda esa información de no quiero saber nada por miedo o porque no es lo correcto culturalmente, no es lo adecuado, entonces prefiero no saber nada. Entonces muchas veces tenemos más recuerdos y más conexiones de las que imaginamos con todas estas situaciones, pero nuestra mente científica o nuestra mente nuestra cultura, ¿no? De este plano nos aleja de toda esa realidad. Entonces, para mí eso es una terminal de ida y vuelta. No sé si todo el mundo pasará por ahí. Yo sé que estuve, me llevaron a través de esa terminal para volver a mi cuerpo. Pero es como cuando hay personas que han pasado una ECM y han pasado por un purgatorio o por una situación. Volvemos a nuestro hogar, ¿no? La película de David Luiz, el protagonista, que cuando fallece está en un lugar horrible. Yo nunca vi eso, pero hay personas que han tenido ECM que se han pasado por malos momentos. Entonces yo creo que cada uno vive lo que necesita para tanto para encarnar como para volver. Y claro, no puedo explicar más porque realmente yo cuento lo que vi, cómo lo sentí, cómo lo viví. De hecho, allí vi seres, vinieron a saludarme seres que yo no recuerdo, no tengo ningún recuerdo de ellos en esta vida. Cuando esté allí, probablemente del todo, como me explicaron, volveré a conectar con esa información, ¿no? Es muy curioso, es que hay tanta información. A mí cuando la gente ya cree que lo sabe todo y esto es así porque es así y lo sabemos, digo, pues a lo mejor no sabéis tanto como imagináis, porque hay tanta información que yo no llego a alcanzarla. Yo por lo menos no llego. Claro que sí. Lo peor es el dogma, ¿no? Que ciega y limita finalmente. Andrés, y después de tu experiencia cercana a la muerte, ¿has tenido de alguna forma algún tipo de encuentro, contacto, algún tipo de forma de conectar con los seres o con las personas con que estuviste en Avalon, ¿no? Ya sea a través de sueños o otro tipo de conexiones. Pues de distintas maneras, sí. Curiosamente, no a todo el mundo le he contado esto. Pero mira, ese ser de luz, el primer extraterrestre que yo digo que veo, que me pone un marcapasos energético, recuerdo yo vivía en Madrid, estábamos mi mujer y yo en la cama y, y vivíamos en un quinto piso. O sea, era inaccesible, ¿no? Llegar por la ventana ahí. Y yo estaba notando que me tocaban en el pecho y pensaba que era mi hija mayor, mi hija pequeña, perdón, Lucía. Digo, debe ser que esta se ha despertado y iba a abrir los ojos y me dice, tranquilo, no soy Lucía, todo está bien. Y claro, abro los ojos y veo a ese ser dentro de mi habitación. Y me dice, todo está bien, tranquilo. Digo, ¿cómo que todo está bien? ¿Me estás tocando? Eres un extraterrestre, estás en mi habitación, mi mujer estaba a mi lado durmiendo. Digo, ¿qué está pasando? Y yo estaba despierto, ¿eh? No estaba soñando, lo aseguro. Porque me despertó al tocarme. Y
Y claro, miré así detrás de él y detrás de él era como el médico y sus aprendices. Iba con 4 o 5 pequeñitos como él, pero estaban fuera flotando en el quinto piso, estaban flotando en el aire y él era como un círculo que se abrió, él estaba dentro de la habitación y ellos detrás, tal cual. Y me dice, vengo a reprogramarte el marcapasos energético porque va a haber cambios. Y yo, ¿cambios en mí? ¿Me va a pasar algo? Claro, yo me asusté y me dijo, no, cambios en general en la humanidad. Y al poco tiempo vino el COVID, curiosamente. Entonces me dijo que me estaba reseteando, reprogramando para sostener y acompañar y ayudar. Y le he visto 3 veces en mi vida y en 2 ocasiones ha sido cosas graves. En una fue el COVID. Entonces, ese fue clarísimo. La primera vez me asusté, luego ya le he visto más de otra manera, pero también le he sentido así, muy cercano, y me ha ayudado, ¿eh? Tengo que decir que siempre me ha ayudado. Mis abuelos, con los que mi abuela que me trajo de vuelta me llevó y mi abuelo allí, no hace mucho, además, hace unos meses, me despertaron de un astral en el que yo no me digáis por qué, pero muchas veces hago astrales en conexiones durante los sueños, también cuando hago sesiones, sobre todo yo trabajo mucho con osteopatía, terapia cráneo-sacral, utilizo distintas técnicas en mis consultas, mediunidad, por supuesto, para descargar información y compartir información con las energías, ¿no? Entonces, recuerdo estar durmiendo y en una sala aparecí en un lugar que era un sitio bastante oscuro, era difícil, y estaba ayudando allí a alguien, a un ser que necesitaba ayuda. Yo hay veces que digo, vaya película, pero cuando me despierto digo, madre mía, es que era tan real como que estoy aquí, pero esto fue muy curioso porque yo veía mi cuerpo en la cama y no podía entrar, no me despertaba, entraba en mi cuerpo y no me despertaba. Y mis abuelos, mi abuelo me llamó de una manera que solo me llamaba él, me empujó del culo, que casi me caigo en la cama, y me despertaron en ese momento. Y mi abuela me estaba tocando el pie y decía, no me toquéis que me da miedo. Y me dijo, tranquila, soy yo, tranquilo, soy yo. Y ya al sentir que era mi abuela, me relajé y ya fue cuando mi abuelo me despertó. Todo esto en cuestión de segundos, ¿no? Entonces ahí al despertar les vi cómo se iban y dije, madre mía, si no son ellos los que me traen aquí, ¿qué hubiera pasado? Porque era como que me estaban intentando dejar o no en el astral o que no volviera a mi cuerpo físico. Y es muy curioso, que esto creo que les va a gustar. Mis perros, tengo 2 perros, un Schnauzer y un Yorkie, ya tienen 13, 14 años, duermen en la cocina y ponemos una vallita como para los niños para que no anden por la casa y tengan su cocina, su espacio, ¿no? Por las noches. Y son perros tranquilos, duermen toda la noche, bueno, aullar ni por asomo. Pues un día que estaba en otro astral, en otro lugar, viviendo una situación complicada, porque mi padre estaba en proceso de marchar y estaba en un par de ocasiones le he tenido que ayudar a volver aquí porque no se iba del todo. Bueno, eso son cosas de terapia, vamos a decir. Y en una de esas planos en los que estaba, que veía a mi padre que le ayudé a volver y a estar aquí hasta que tuviera que marchar en paz y tuviera que marchar de la manera adecuada, pues se podía perder por ahí. Pues de pronto eran las 3 4 de la mañana y yo no podía entrar en mi cuerpo, no podía volver, no me despertaba. Y era lo que llaman los psiquiatras la congelación del sueño, ¿no? El bloqueo este que parece... Parálisis del sueño. Parálisis del sueño, eso es. Pues yo tengo claro que no era una parálisis del sueño porque era consciente de todo, y es que veía todo, ¿no? Pero me entraba en mi cuerpo y era como... Y no era capaz de despertar, otra vez un poco como lo de mis abuelos. Pues a las 4 de la mañana los perros aullando como lobos. Entonces, en ese momento, ¡pum!, desperté de la cama, bajé corriendo y mi mujer, cuando yo estaba en el piso de abajo con los perros, sentí como me acoplaba otra vez en mi cuerpo. Porque mi cuerpo bajó, pero yo no. Fui detrás de mi cuerpo. Y mi mujer se despertó aullando a los perros y dijo, ¿pero qué pasa? Dice, te has levantado 2 veces. O sea, esto me hace ver que es realidad, que no me lo inventé ni lo soñé, porque mi mujer me dijo, es que he visto cómo te levantabas y te ibas y al rato otra vez ibas detrás. Te he visto 2 veces. Y dije, bueno, pues está claro que el cuerpo bajó y luego y los perros empezaron a mover el rabo, me miraban como, ya está tranquilo, y les di las gracias. Dije, pues menos mal porque me han traído aquí de vuelta. O sea, que ya no es que los seres que están allí nos ayuden, nos acompañen, es que aquí o a través de los que estamos aquí también nos ayudan a todo esto. Es muy curioso. Entonces, bueno, creo que es una anécdota interesante porque de estas os podría contar. Podríamos hacer otro programa o muchos más para contar historias que me han ocurrido que yo mismo he dicho, pero esto es verdad, y al final he comprobado que sí, porque muchas veces yo mismo me tengo que hacer ver que eso es una realidad y no es mi imaginación, ¿no? Y
Y una cosa muy interesante, un día entré en mi consulta bueno, levanté el cierre, abro la puerta, entro cuando voy encendiendo las luces y cuando voy a pasar por donde tengo la camilla, tengo mi despacho y luego un gabinete con una camilla y mis trastos, tal. Y cuando voy a pasar al baño y paso por la camilla, veo a un ser de luz de pie, con las manos extendidas en esta posición, ¿no? En posición anatómica, en la cabeza de la camilla. Y me asusté, lo primero me asusté, dije, ¿quién hay aquí? Y ya vi quién era Jesús. Y dije, ¿qué haces aquí? Y mentalmente me habló, me dijo, túmbate o túmbate o haz lo que tú creas necesario. Y dije, no me lo puedo creer. Entonces me tumbé en la camilla y estuve media hora haciéndome sanación, tratándome, ayudándome a recomponerme. Lo mismo que hizo aquel extraterrestre, pues él lo hizo de otra manera. Y esa semana fue maravillosa. Todo lo que ocurrió en esa semana, a nivel profesional, a nivel personal, fue. Entonces, en varias ocasiones ha estado a mi lado, me ha acompañado, ayudándome, incluso haciendo yo sesiones, a veces me acompaña. Y las personas, no me lo invento, porque las personas que le han sentido y le han visto, incluso algunos, porque es así, ¿no? Entonces, eso me hace ver que no estoy loco, o no soy el único loco. Pero sí tengo que decir que a él le siento y le he visto en varias ocasiones y esa vez fue la más brutal, vamos a decir, la más evidente, que yo mismo estuve días diciendo, no me puedo creer lo que me ha ocurrido. No se lo puedo contar a cualquiera esto. Pero bueno, yo creo que ya sí, ya se lo puedo contar a todo el mundo. Muy curioso. Claro que sí. Andrés, y me imagino que después de tu SM hay un antes y un después en tus terapias, en lo que tú haces normalmente. ¿Cómo ha influido, cómo ha repercutido en tus terapias o en tu día a día el hecho de haber pasado por esta experiencia? Bueno, pues yo mismo me sorprendo cada día. Me encanta cuando hago sesiones y digo, madre mía, no sé ni lo que ha pasado. Yo mismo ya no dudo, pero sí me sorprendo. Cada día es un regalo cuando puedo hacer estas sesiones, sobre todo cuando hablo desde la mediunidad o desde la conexión, ¿no? Yo me formé como masajista deportivo, osteópata, terapeuta manual, ¿no? Entonces, mi creencia y mi conexión con además trabajo mucho con médicos, en clínicas, con gente con buena reputación, entonces me he formado mucho desde la ciencia, ¿no? Entonces, claro, lo espiritual siempre me ha llamado, pues desde pequeño ya lo era, pero claro, esto, después de la experiencia, fue como se desarrolló de tal manera que ya no lo podía. Tenía que hacer dos cosas, o aprender a trabajar con esa información, o bloquearla del todo y no quiero saber nada, o volverme loco. Ya está. Entonces decidí, lógicamente, aprender y hacerlo de la manera correcta. Entonces, a día de hoy yo me sorprendo porque lo que antes era un trabajo más físico, hoy en día es un trabajo más de mediunidad, energético, conectar. Pero incluso cuando me viene gente con problemas físicos a mi consulta, realmente buscan mucho más y realmente llegamos a acompañarles y ayudarles en su proceso, porque yo no curo a nadie, quiero dejarlo bien claro, ¿vale? Yo solamente saco información, acompaño durante el proceso, pero yo no curo a nadie, que muchas veces la gente se confunde con esto. Entonces sí ayudo y acompaño desde esa conexión con recibir información y colocarla en su sitio. Además, hay una cosa que siempre me gusta explicar. Yo cuando recibo información, cuando siento, veo cosas, oigo cosas, no es para mí no tiene sentido hasta que la persona o las personas que están en la sesión lo colocan, ¿no? Y me corroboran que todo eso tiene una explicación. Entonces, a mí no me sirve nada decirte que estoy sintiendo una conexión de este tipo, una energía de este tipo, una situación de tu vida o de esta o de vidas pasadas, a no ser que tú me lo corrobores de alguna manera. Y esa información cuando se coloca digo, vale, no es verdad, o sea, es verdad, no me lo estoy inventando, ¿ves? No estoy loco. Entonces, claro, cuanto más he aprendido a trabajar de esa manera y más me he formado, por supuesto, más se ha desarrollado. Entonces, yo hago muchas cosas y soy capaz de acceder a ciertas informaciones y a hacer cosas que ni siquiera me he formado como ello, pero ya lo hago y lo soy, porque de hecho me lo explicaron en Avalon. Tú eres esto y tienes que además me dijeron, deja de hacer tantas formaciones, tantos cursos y tanto diploma, que en la Tierra sí necesitamos todas esas acreditaciones para ejercer, ¿no? Por supuesto que las tengo. Pero a nivel espiritual, a nivel energético, me dijeron, deja de buscar tanta información y haz lo que tú eres, haz lo que ya sabes hacer. Y eso fue lo que me dio ese pie a desarrollarlo desde ahí. Entonces, ahora digamos que accedo a una información a unos niveles que ni yo mismo me puedo imaginar y además me lo creo. Además sé qué hacer con esa información. Entonces,
digamos que ese lado del que renegaba o no me gustaba que me encasillaran de esa manera, lo he tenido que aceptar, reconocer y, por supuesto, utilizar. Entonces, trabajo más desde ahí que desde ya no solo lo físico, que al final todo va unido. Yo sigo colaborando con fisioterapeutas, médicos, cirujanos, psicólogos, psiquiatras, sigo colaborando con los profesionales que hay que colaborar, por supuesto, y luego yo hago mi trabajo. Entonces, esa es mi idea de las sesiones, mi idea de no solo soy yo, sino hay un equipo y en este plano y en los demás planos. Entonces esa es mi idea de las sesiones. Sí, totalmente de acuerdo. Atreverse, por ejemplo, a contar una experiencia cercana a la muerte para mucha gente es como salir del armario. Mm. Y el atreverse a decir que uno es medium también muchas veces resulta como salir del armario. Me ha Por costado la, muchísimo. por la sanción social que existe, te lo digo desde yo que soy medium también me costó y a todas las personas que conozco les ha costado. Y además, lo que tú dices es muy cierto. Para mí cada día me queda más claro que todo lo que tiene que ver con el trabajo espiritual más profundo no viene por una formación desde la mente, desde el conocimiento mental, sino que es un reencuentro como con tu ser y conectar desde el Totalmente. corazón y de ahí fluye todo muy natural porque todos tenemos eso dentro, digamos, ese conocimiento está. Eso es. Y todas las personas que yo conozco que son medium extraordinarios, los pocos que he conocido que son extraordinarios, nunca han tomado una formación de nada y lo han sido siempre, Eso básicamente. es. Yo ahora estoy muy peleado con esa rama espiritual que hay, que ahora todo el mundo es medium, todo el mundo quiere activar su kundalini, todo el mundo quiere, pues a través de medios que para mí no son los más adecuados, pero bueno, no voy a nombrar. Pero mucha gente es como que quiere expandirse y conectarse y estar muy elevados y yo creo que se están alejando más de la realidad. Entonces, Totalmente. bueno, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, una cosa que he aprendido es que en lugar de tanta formación, más trabajo personal. Pero, claro, como todo, hay que estar preparado, resignado, quitarse ese ego del terapeuta o del espiritualidad, de esta espiritualidad que hay mucho ego, ¿no? Pero bueno, creo que hablamos el mismo idioma, nos estamos entendiendo perfectamente. Andrés, quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido, como siempre, extraordinario compartir contigo. Sé que a la gente le va a gustar. Si quieren que traigamos nuevamente a Andrés en una tercera oportunidad para indagar quizás en otras áreas que no hemos abordado aquí, los dejan en los comentarios y yo encantado. Lo que no había dicho es que Andrés está aquí porque hicimos una encuesta en el canal y la gente votó y votaron mayoritariamente por Andrés, sin desmerecer a los otros candidatos, obviamente, que también son muy interesantes, pero por eso también está Andrés acá. Gracias, Andrés. Pues un placer, muchísimas gracias por ese cariño, ¿no? Que me habéis mostrado todos. Y bueno, pues estaré encantado de volver otra vez y las que hagan falta, porque creo que podríamos estar hablando de muchos temas durante toda la vida, ¿no? Entonces, espero que se hayan aclarado dudas, que surjan otras, que eso creo que es muy interesante, ¿no? Que queramos aprender más y saber más. Y bueno, pues otro ratito que he pasado estupendo, me ha encantado y seguimos compartiendo cuando queráis. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Y quiero aprovechar de agradecer a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado hasta ahora. Y como siempre les digo, compartan este video, denle like si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Así podemos hacer crecer este canal con estos temas tan profundos e interesantes y llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en el próximo episodio.